Bueno, Irving, muchísimas gracias por estar en este programa de Entrevidas TV en casa. No, gracias a vos. Bueno, voy a estar hablando con Irving Moncada, que, bueno, es librero, estudiaste música, bueno, tiene una librería muy linda que se llama Gold, y, bueno, lo pueden encontrar también en Instagram, Gold Libros, Gold eh, Libros es en Instagram. Quería, bueno, antes que nada, quería, si querés decir la dirección, ¿no? ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Dónde está la librería, el local? Dale, nosotros estamos en Villa Crespo, la calle es Acevedo y el número es 388. Eso es Acevedo, casi esquina Corrientes. Perfecto. Es muy buena la librería, la recomiendo, tiene un montón de material interesante. Y bueno, antes de hablar de la librería y de anécdotas de librero, que es algo que a mí me apasiona también, que imagino habrás pasado por muchos, hasta clientes particulares, quería, bueno, vos sos de Colombia, la librería, bueno, la tenés, primero la habías abierto virtual, después está el local, vamos a hablar después de eso. Pero quería preguntarte, bueno, ¿cómo son tus comienzos como lector? Mis comienzos como lector. Eh, lo primero que recuerdo de algo que me haya marcado fue un cuento de Julio Cortázar, que es El Perseguidor, que habré leído cuando tenía 12 o 13 años. ¿Sí? Lo encontré en una edición de esas, que era la biblioteca Salvat, que lo tenía mi padre en su biblioteca, y no sé bien por qué lo agarré y empecé a leer. O sea, no era una tarea del colegio ni nada de eso, sino era algo que estaba ahí. Y lo empecé a leer y me partió la cabeza. Y bueno, y desde entonces como que la literatura se convirtió en algo muy importante en mi vida, pero pues nunca pensé en convertirme en librero. Eso fue algo que terminó sucediendo. Pero sí, fue con ese cuento, lo tengo acá muy clarito, y no con todo el cuento, con algunas partes del cuento que me dejaron muy impactado. Eso. Igual que manera de entrar en literatura, ¿no? Con Cortázar, nada más y nada menos. Después, Sí, sí, bueno, sí. vos estudiaste Sí, como que música. de chico, ¿qué? Sí, 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 sí. Eh, Estudié música en Colombia. Yo soy pianista, o sea, lo que estudié fue, me, me recibí como pianista, y como una especialización ahí en historia de la música. Eso fue lo que hice. bueno, y después se da lo de la librería que ¿Se escucha? sí, sí, se trabó un poco, pero ahora se te escucha bien. Dale. Bueno, hablando de que vos sos pianista, el nombre de la librería tiene que ver con un pianista canadiense, ¿no? Claro, con Glenn Gould, que es un pianista, nada, pues que fue muy famoso en su momento, pero aún sigue siendo bastante recordado, sobre todo porque volvió a traer a Bach, digamos, Bach se había dejado de tocar, digamos, y él fue el que, con una grabación muy reconocida, que es como de los discos de música clásica que más se vendieron entonces y que se sigue vendiendo, que es de las variaciones Goldberg, volvió a traer como a la vida a Bach y lo interpretaba en el piano, de una manera supremamente particular. A veces sonaba como jazzístico, o sea, como su toque era algo muy interesante. Y es un personaje que a mí me gusta mucho, más allá de que toca, más allá de cómo toca él como personaje, es muy interesante. Entonces, en el momento en el que estaba decidiendo el nombre de la librería, justo yo estaba en una etapa guldiana, entonces tenía como, había leído muchas cosas de él, estaba como en eso, y me gustó el apellido, dije Gould, me gusta, después dije va a ser un problema para la pronunciación, la gente va a decir Gould, Sí. pero bueno, en últimas es divertido, hay gente que piensa que es un apellido de otra gente, entonces dice, Gould por el biólogo, o Gould por no sé quién, ¿no? Entonces digo, sí, o sea, también, o sea, en realidad es por el pianista, pero pues es un apellido, lo tiene mucha gente. Eh,
algunas personas lo reconocen de una, otras pues no, y otras no tienen ni idea quién es el pianista, pero está bien, hace parte De la de esencia la por ahí idea. del nombre, que cada uno después complete como quiera. De última, si te preguntan, le dirás por qué lo pusiste. Claro, Por momentos se traba un sí, poco, justo por momentos se traba un uh, poco la imagen, pero se te está la escuchando imagen. bien, pero algo con la Sí, imagen por ahí se traba un poco. Te aviso por si después cuando quede grabado veas que está trabado un poco, es porque ya se viene trabando un poco. Pero se escucha bien. no sé ¿Cómo? qué hago. Ya, No, no, ya no, a veces depende de la conexión. No, no bueno, se puede, a veces no se puede hacer demasiado. Em, bueno, en sí, principio la librería era, bueno, tener paciencia. digamos, la tenías sin un local a la calle y era especializada en música, cine y libros ilustrados. Sí, Eh, o sea, yo empecé la librería y era pues una tienda online, era una librería online sí. y en principio sí, solo eran libros sobre música, tenía cine y algunos ilustrados, no infantiles, sino ilustrados más como para adultos era. Sí. ¿Cómo surgió lo de poner una librería? Fue en realidad, a ver, yo estaba trabajando en un centro cultural que lo teníamos entre 3 socios y en ese momento yo decidí salirme de la sociedad por bueno, distintos motivos y cuando pensé que ponerme a hacer, o sea, no, la verdad, o sea, tenía la opción de ponerme a dar clases de piano, volver, pero como por ahí. Y dije, bueno, ¿qué hago? Y empecé a pensar y surgió la idea de la librería, o sea, a mí siempre me gustó la librería como espacio. Y en algún momento se habría dicho, me gustaría tener una librería, pero como cualquier persona dice, mucha gente viene acá, entra y qué lindo una librería, me encantaría trabajar en una librería, pero pues lo mío estaba todavía en ese plano. Pero bueno, ahí dije, no, pues una librería, sí. Y empecé a ver la beta y dije, bueno, sería una librería especializada. Yo soy músico, digamos que de eso sé algo, así que, bueno, averigüemos qué hay de libros de música. Me puse a averiguar qué había de libros de música en el mercado. Empecé a llamar a las editoriales, a las distribuidoras, etcétera, y compré un puchito de libros y me llegaron a mi casa y armé la página y empecé a vender. Y así, así surgió. O sea, arrancaste comprando una cantidad de libros, los compraste directamente, no es que te los dio Sí, las editoriales, y ahí arrancaste así. sí, 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 se arrancó así. Como sobre todo con las librerías en línea, las editoriales y todo no suelen hacerte una cuenta de consignación. Claro. Entonces tienes que comprarles. Es como cuando ya tienes el local, ya las condiciones son distintas, ahí sí te envían los libros en consignación, pero si no, tienes que comprarles. Es muy difícil que te lleguen a dar. Bueno, cuando pasás de la venta online, pasás a tener un local, ya en la calle Acevedo, ahí cerca de Avenida Corrientes, bueno, ya sumás otro tipo de textos, narrativa, bueno, todo lo que tiene con narrativa, con cuento. Bueno, ¿cómo se da ese paso? ¿Por qué decidiste Eh, ampliar? no, básicamente porque más allá de que hay un mercado grande de libros para música, grande, relativamente grande, no podría llenar una librería pequeña como es esta con libros solo de música, no, Claro. no podría hacerlo. Y por otro lado, porque tampoco da para sobrevivir. Sí. Entonces dije, bueno, voy a traer otras cosas, y a mí no solo me gustan los libros sobre música, otras cosas, me gustan los libros ilustrados, me gusta la historieta, entonces dije, bueno, voy a armar un pequeño catálogo con eso que me gusta y que tiene de otras cosas. Entonces ahí sí empecé a hablar con las editoriales que ya eran amigas mías y eso, y me dijeron, no, te mandamos y te mandamos otros libros y ya empiezan a llegar, como conoces. Y bueno, ya la librería de poco, o sea, en 3, 4 meses empieza a andar sola de una manera
que uno no se espera. Entonces uno termina siendo un poco librero en el camino, ¿sí? No es algo que, pues no es un oficio. No, muy bueno, bueno, sí, me imagino que vas también aprendiendo, ¿no? Con el andar, con el caminar. Te quería preguntar, en cuanto a, bueno, anécdotas que hayas tenido alguna con algún cliente, viste que los libreros suelen tener clientes Sí, particulares, muchas anécdotas. ¿Alguna que recuerdes así interesante? sí. Y soy malo para recordar así de la nada alguna anécdota particular. Recuerdo algunas, pero no son tan agradables, de robos y eso. Así Ah, que no vale la pena rememorarlas. Pero, a ver, ¿qué te puedo decir? De clientes, igual hace rato no tengo tantos clientes en vivo porque últimamente es más todo todo virtual. online, pero bueno, de vez en cuando vienen clientes. Sí, vienen eh, no, me causa mucha curiosidad cuando vienen como madres o padres con chicos pequeños o Ah. con los hijos. Y Hay uno que vino hace poco, era ¿qué? no, O sea, me causó impresión que un chico tan chiquito, como que tuviera tan claro qué era lo que quería de lectura y eso. Entonces me dijo, no, quiero algo sobre el cosmos, quiero algo, pero era muy chiquito para estar, bueno, uno se hace un prejuicio. Y yo le pasé un libro que tengo ahí, le dije que es un libro ilustrado, muy lindo, que hablaba sobre el cosmos. Me dijo, no, 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 esto es ilustrado, es como para niños, yo quiero algo para adultos. ah, increíble. Entonces, bueno, le pasé Sí, sí, me otro que sorprendió. ya hago como un contenido más profundo en relación al tema, y lo ojeó, estuvo ojeándolo un montón de tiempo. La mamá se sentó, en un momento la mamá le preguntó, bueno, vas a decidirte qué vas a hacer. Y él dijo, no, no me interesa. Y después se fue. No, Sí, no, se no fue compré el libro. Pero bueno, estuvo sincero. un buen. Sí, Esto que decías sí, que últimamente no hay tanta gente, bueno, desde que está este tema de la pandemia, de, bueno, de la cuarentena que tuvimos, todo, hay mucha gente sí. que empezó a operar pidiendo, ¿no? Con envío. ¿Cómo se está manejando la librería en este caso? ¿Tenés envíos dentro de Capital? ¿Envíos por moto accesibles? ¿Cómo es? Sí, a ver, desde que empezó, o sea, nunca paramos realmente, pero sí tuvimos que cerrar casi Sí. 2 meses, digamos. Pero siempre estuvimos haciendo envíos. Los envíos dentro del barrio los hacemos gratuitamente. Generalmente soy yo el que hace los envíos. Y los envíos en Capital los hacemos en moto. Cuando, o sea, fuera de Villa Crespo, enviamos a toda Capital y los hacemos en moto, con una moto, pues una moto mensajería. Y después, desde la página, se puede comprar y ahí puedes también incluir el envío. Puedes comprar desde cualquier lugar del país. Entonces, y ese ya es por correo. Y bueno, nos hemos venido manejando así. Ahora estoy dejando entrar clientes de a una persona por vez y ya pueden hojear los libros. Eh, pero bueno, de todas formas el movimiento todavía es poco en relación a como era antes. Pero bueno, ya vienen las fiestas y todo, seguramente va a haber mucho más Y ahora, movimiento ahora ahorita en seguramente va a los... haber movimiento. Igual está bueno que de a poco está repuntando y el tema de los envíos ayuda. Eh, y bueno, tenemos un conocido en común, Irving, que es Juan Camilo Rincón, gran Sí, amigo. Y bueno, ahí sí, pueden conseguir un gran libro de Juan Camilo que lo pueden sí. conseguir en tu librería. Sí, ahora de Juanca tengo el libro sobre Borges. Los otros ya se agotaron y bueno, como está tan lejos, no hemos podido re- Ya se reprovisionarnos agotó de ellos, el de pero Cortázar, se el libro agotó. de Borges todavía. El de Cortázar se agotó, sí, y ahora tengo el de Borges y Colombia. Ese sí está todavía disponible, el de Muy Juanca. bueno, muy bueno. Para terminar, quería, bueno, que ahí tenés un par de libros para recomendar. Estoy hablando con un librero, nada mejor que Sí, pedirle recomendaciones de algunos libros. sí, tengo 2 libros musicales. Sí, bárbaro. eh,
Entonces te muestro. Uno es, este siempre lo recomiendo, es un libro que me encanta, que es En contra de la música, eh, de un etnomusicólogo peruano. Y esta es una editorial de acá, que es una editorial gourmet musical, El gourmet que musical. tiene solo, claro, que edita solo libros sobre música, ¿sí? Entonces es una editorial especializada en música. Creo que la única de Latinoamérica, al menos que yo sepa, o sea, especializada solo en libros sobre música. Y tiene un catálogo muy interesante. Este libro en particular está muy bueno. Eh, Primero tiene un título que es En contra de la música, que como que te impacta, como cómo alguien puede hablar mal de la música o puede estar en contra de la música. Entonces te llama la atención. Y bueno, el contenido son pequeños ensayos en torno a ¿Qué libro es? preguntas, Porque no se escuchó. ¿Lo tenés ahí para mostrarlo? este, Sí, En contra de la música. Perfecto. en contra de la música, de Julio Mendívil. Y bueno, son pequeños ensayos, cada uno con un tema particular, en donde se habla de cosas un poco básicas, pero pues eh, que parecieran de sentido común, pero que no lo son. Entonces, en torno a la música. Entonces, está muy bueno el enfoque que es un enfoque académico, pero no tanto. O sea, un enfoque fácil de leer para cualquiera, no solo para gente que sabe de música o que estudia música, y que da una luz como muy amplia de lo que es en verdad la música. ¿Es el Entonces, que está bueno publicó eso. El Gourmet? Este es el que publicó el Gourmet, sí, en contra Perfecto. de la música. Ya vamos por la segunda edición, esta es la segunda edición. Y después tengo este libro que Sí. es de Mademoiselle, ¿sí? De una editorial española, Acantilado, y este es sobre conversaciones de un señor que se llama Bruno Manseñón con Nadia Boulanger, que es una profesora muy importante que tuvo Francia de música. Los más grandes músicos del siglo XX en algún momento pasaron por su clase, de todo el mundo, ¿sí? De acá estuvo Ginastera estuvo en su casa tomando clase, estuvo también en Colombia, hay un par de los dos compositores más famosos de Colombia estuvieron en la clase de ella, Piazzolla estuvo en la clase de ella, ella fue la que le dijo a Piazzolla, pues decídete por el bandoneón, porque él no sabía todavía, él era un... Bueno, Sí, qué buen dato. sí, sí. Está bueno, bueno, las Entonces, ediciones de Acantilado son buenísimas también, ¿no? sí, es una editorial Algo muy cara, cuidado. es una editorial costosa, pero Sí, muy con una calidad increíble, sí. sí, es Son increíble, ediciones muy es lo que lindas. vos decís. Son increíbles y a su vez son costosas. Sí. Bueno, para finalizar, ¿te gustaría en algún momento publicar un libro que tenga que ver con la música? ¿Lo tenés en Sí, o sea, mente? en algún momento sí pensé que se convirtiera en una editorial de libros sobre música. O sea, eso está todavía ahí, pero por el momento no se ha materializado de ninguna forma. No tengo un libro como que quisiera editar. Capaz sí tengo un par, pero bueno, todavía no sé cómo hacerlo. Es un proyecto Bueno, que pero está ahí y es un proyecto que tenés en mente que en algún momento hacerlo. Para sí, sí, me finalizar, gustaría. bueno, te iba a decir qué proyecto tenés para finalizar, pero me parece que ese es el mejor proyecto, ¿no? Imposible. Es excelente. Sí, eso estaría muy bueno. Igual, sí, pasa que antes de que empezara la pandemia, acá tenemos un sótano y yo estaba como acomodando el sótano para empezar a hacer pequeños eventos ahí abajo, ¿sí? En relación a la música y los libros. Eso quedó ahí porque pues no se puede hacer ahora. Entonces, bueno, eso de pronto cuando se pueda, quisiera retomarlo. Y si no se va a poder, si no se puede, pues empiezo a planearlo como un espacio de edición ahí abajo. Ah, muy bueno, Está bueno. ahí. Ojalá que se dé, que aparezca Gold Editorial o bueno, o editores, no sé qué nombre le pondrás, me imagino que algo así. Bueno, estuve hablando con Irving Moncada de Gold Libros, una librería que recomiendo ahí en el barrio de Villa Crespo. Irving, fue un placer hablar con vos. Muchísimas Igualmente, gracias. muchas gracias. No, Y gracias a bueno, vos. seguimos en contacto. Ahora cuando se pueda y hagas un evento, me estaré dando una vuelta por ahí, seguramente. Genial, y pásate cuando quieras. Voy a dar una vuelta pronto. Muchas gracias, Dale, un placer. que estés Chau, muy chau. bien. Chao, chao. Hasta luego.